Mis piernas temblaban incontrolablemente mientras corría tras esa ambulancia, el corazón latiéndome con una fuerza que amenazaba con salirse de mi pecho. Capitán, mi pastor alemán no se detenía ni un segundo. Sus patas ya estaban desgarradas y sangrantes por el asfalto ardiente de las afueras de Monterrey. Pero seguía obstinadamente las sirenas que se alejaban en la distancia. «¡Para, capitán! ¡Por favor, para!», gritaba con la voz quebrada por el pánico, pero él solo mantenía la mirada fija en el horizonte, como si su vida entera dependiera de alcanzar ese vehículo. El polvo y el humo de los coches llenaban el aire, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Y cada vez que tropezaba con un bache en la carretera, me levantaba con más desesperación, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué demonios lo impulsaba a arriesgarse así, después de todo el abandono y el dolor que había sufrido? En ese caos no podía pensar con claridad. Solo sentía un nudo apretado en el estómago y la certeza aterradora de que algo horrible estaba a punto de suceder. Recuerdo sus ojos, esos ojos leales que siempre me habían mirado con confianza, ahora llenos de una determinación feroz que nunca antes había visto. Cada kilómetro que recorría parecía alejarlo más de mí, y yo, impotente, solo podía seguir corriendo, rogando que no fuera demasiado tarde. La ambulancia tomó una curva cerrada en la carretera, y por un instante mi corazón se detuvo. Temí que lo perdiera para siempre en ese giro. ¿Lograría alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde? ¿O terminaría todo en una tragedia de la que nunca me perdonaría? Las preguntas se amontonaban en mi mente, mezcladas con el sonido ensordecedor de las sirenas y el jadeo agotado de Capitán. Todo comenzó en las tranquilas afueras de Monterrey, donde la vida transcurría lenta y predecible bajo el sol abrasador. Yo era solo un vecino más, observando día tras día cómo Capitán, ese pastor alemán de 5 años, con un pelaje brillante, pero ojos llenos de tristeza, vagaba solo por las calles polvorientas, después de que su familia lo abandonara al mudarse de repente. Lo veía acurrucado junto a una casa vacía, con esa mirada que parecía preguntar por qué lo habían dejado atrás. Poco a poco me acerqué a él, dejándole comida y agua, hablándole con calma hasta que empezó a confiar en mí. Se convirtió en mi compañero fiel. Nuestros paseos por el barrio se volvieron una rutina alegre. Él corría feliz, persiguiendo mariposas, y yo me sentía menos solo en este mundo. Pero todo cambió radicalmente esa tarde calurosa, cuando el silencio del vecindario se rompió con el sonido lejano y estridente de una ambulancia. Capitán, que estaba descansando a mi lado, de repente se puso rígido. Sus orejas se erguieron alertas y empezó a gruñir suavemente, como si reconociera algo en ese ruido. No entendía por qué reaccionaba así, hasta que recordé los rumores que circulaban. Su antiguo dueño, un anciano amable, había sido llevado a una residencia por sus hijos y obligado a abandonarlo, dejando a Capitán con un corazón roto. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Supe que algo terrible estaba por suceder, pero nunca en mis peores pesadillas. Imaginé la desesperación que se avecinaba. ¿Qué conexión profunda tenía con esa sirena que lo impulsaba a actuar de manera tan extraña? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia, porque a veces los lazos más fuertes se forjan en los lugares más inesperados, y quién sabe, tal vez tu ciudad tenga su propia historia de heroísmo canino. En ese momento, todo sucedió tan rápido que apenas pude reaccionar. Capitán, que momentos antes estaba a mi lado, de repente salió disparado como un rayo, siguiendo el sonido de la ambulancia que se alejaba a toda velocidad. «Capitán, vuelve», grité, pero era inútil. Su instinto lo impulsaba hacia adelante, ignorando completamente mis llamadas. Comencé a correr tras él, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí con cada paso. Las calles de Monterrey pasaban como un borrón a mi alrededor. El tráfico se volvía cada vez más denso y peligroso. Podía verlo a lo lejos, su figura esbelta moviéndose con una determinación que me helaba la sangre. ¿Por qué arriesgaba su vida de esta manera? ¿Qué lo obligaba a seguir ese vehículo, como si su existencia dependiera de ello? Mientras corría, no podía dejar de pensar en el anciano del que había oído hablar.
Me imaginaba a Capitán junto a él, compartiendo momentos de complicidad y cariño, y cómo ese vínculo debía ser increíblemente fuerte para desencadenar semejante reacción. Cada vez que la ambulancia tomaba una curva, mi corazón daba un vuelco, temiendo que Capitán se estrellara contra un coche o se perdiera en el laberinto urbano. La distancia entre nosotros aumentaba y yo sentía que me quedaba sin aire. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían de plomo. ¿Lograría alcanzarlo antes de que ocurriera una desgracia? De repente, la ambulancia aceleró en una avenida principal y Capitán, sin dudarlo, se lanzó a cruzar entre los coches. Los conductores tocaban bocina, algunos frenaban de golpe, y yo solo podía ver cómo se alejaba, su pelaje manchado de sudor y tierra. «Por favor, deténganse», supliqué mentalmente, pero la realidad era cruda. Nadie iba a parar por un perro callejero. En ese instante recordé las historias de lealtad canina que siempre me habían conmovido, pero nunca pensé que viviría una en carne propia. ¿Sería esto un acto de amor o de locura? Mientras tanto, dentro de la ambulancia, los paramédicos atendían al anciano, quien yacía inconsciente, sus signos vitales decayendo rápidamente. No tenían idea de que, fuera, un pastor alemán lo seguía con una obstinación que desafía toda lógica. Si lo hubieran sabido, quizás habrían hecho algo, pero en ese caos, Capitán era solo una sombra persiguiendo un destello de esperanza. Yo, por mi parte, seguía corriendo, rogando a cada Dios que no lo perdiera. ¿Qué pasaría si llegaba al hospital? ¿Y si no lo hacía? La carrera se extendió por lo que pareció una eternidad. Capitán no se detenía, incluso cuando sus patas empezaron a sangrar por el contacto con el asfalto áspero. Podía ver manchas rojas en el camino, y cada una me partía el alma. «Tienes que parar, Capitán, por favor», murmuraba entre jadeos, pero él parecía sordo a mis súplicas. La ambulancia tomó un desvío hacia una carretera más tranquila, y por un momento pensé que podría alcanzarlos. Pero entonces ocurrió lo impensable. Un camión se interpuso en el camino, y Capitán desapareció de mi vista. Un grito se escapó de mis labios, y el mundo pareció detenerse. ¿Había llegado demasiado lejos? ¿O esto era solo el comienzo de algo mucho peor? Decidí no rendirme y seguí adelante, esprintando con una fuerza que no sabía que tenía. Al doblar la esquina, lo vi de nuevo, esta vez más cerca, pero noté que cojeaba visiblemente. Sus patas traseras parecían fallarle, y aún así, no se detenía. Me acerqué lo más que pude, gritando su nombre, pero el ruido del tráfico ahogaba mis palabras. De pronto, la ambulancia redujo la velocidad al acercarse a un semáforo en rojo, y Capitán, aprovechando la oportunidad, se abalanzó hacia la parte trasera del vehículo, intentando saltar. Mi corazón se encogió al verlo resbalar y caer al suelo con un golpe sordo. «¡No!», grité corriendo hacia él, pero se levantó de inmediato, sacudiéndose y continuando la persecución como si nada hubiera pasado. ¿De dónde sacaba tanta resistencia? ¿Qué fuerza invisible lo guiaba? Mientras tanto, en la ambulancia, uno de los paramédicos notó algo extraño por el espejo retrovisor. Una figura canina que parecía seguirlos persistentemente. «Oye, mira eso», le dijo a su compañero, señalando hacia atrás. El otro paramédico se asomó y frunció el ceño. «Es solo un perro callejero. Debe de estar perdido», comentó, pero algo en la determinación de Capitán los hizo dudar. Decidieron ignorarlo y centrarse en el paciente, cuyo estado empeoraba por minutos. El anciano, aunque inconsciente, mostraba ligeros movimientos, como si algo en su subconsciente lo estuviera llamando. ¿Sentiría la presencia de su antiguo compañero? Yo, por mi parte, seguía en esta carrera contra el tiempo. Capitán ahora corría junto a la ambulancia, casi al ritmo del vehículo, sus ladridos mezclándose con las sirenas. La gente en la calle se detenía a mirar, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando advertencias. «¡Cuidado con ese perro!», alguien decir, pero yo solo podía concentrarme en no perderlo de vista. La ambulancia entró en una zona más residencial, y Capitán, agotado pero incansable, tropezó con un bordillo y rodó por el suelo. Esta vez no se levantó de inmediato, jadeaba pesadamente, y vi cómo su cuerpo se estremecía de dolor.
Me acerqué corriendo y me arrodillé a su lado, acariciando su cabeza. «Está bien, capitán, ya basta», le dije con lágrimas en los ojos. Pero él me miró con esos ojos suyos, llenos de una urgencia que no entendía, y de repente se puso de pie otra vez, como si un último impulso lo empujara. La ambulancia ya se alejaba, y él, con un esfuerzo sobrehumano, reanudó la carrera. ¿Podría soportar mucho más o colapsaría antes de llegar? La persecución continuó por kilómetros, atravesando barrios y carreteras. Capitán ya no corría, sino que trotaba lentamente, sus patas sangrando profusamente, pero nunca se detenía. Yo corría a su lado, intentando protegerlo del tráfico, sintiendo una mezcla de admiración y terror. De repente, la ambulancia giró hacia la entrada de un hospital, y Capitán, al ver el edificio, pareció cobrar nuevas fuerzas. Se lanzó hacia la puerta justo cuando el vehículo se detenía, y los paramédicos bajaban al anciano en una camilla. En ese instante, todo pareció congelarse. Capitán se acercó al anciano, olfateando su mano, y entonces ocurrió algo asombroso. El anciano, que había estado inconsciente, abrió los ojos levemente y susurró algo inaudible. Los paramédicos se quedaron boquiabiertos y yo me detuve, sin aliento, preguntándome qué diablos estaba pasando. ¿Había Capitán logrado lo imposible? ¿O esto solo empeoraría las cosas? El mundo pareció detenerse en ese instante. Capitán, exhausto y sangrando, se acercó tambaleándose a la camilla donde yacía el anciano. Sus patas dejaban manchas rojas en el suelo limpio del hospital, pero nada lo detenía. Los paramédicos, que momentos antes estaban concentrados en su trabajo, se quedaron paralizados al ver al perro acercarse con esa determinación. «Alguien saque a ese animal de aquí», gritó uno de ellos. Pero era demasiado tarde. Capitán ya había llegado junto al anciano, y con un suave gemido apoyó su cabeza en la mano del hombre. Yo, que había llegado jadeando tras él, me detuve a unos metros, sin saber si intervenir o dejar que este momento mágico siguiera su curso. El corazón me latía con fuerza, mezclando el alivio de haberlos alcanzado con el miedo a lo que pudiera pasar. ¿Reconocería el anciano a su antiguo compañero después de tanto tiempo? ¿O este reencuentro desencadenaría algo peor? De repente, el anciano, que había estado inconsciente y con los signos vitales decayendo, mostró un leve movimiento. Sus párpados se abrieron lentamente, y sus ojos, nublados por la edad y la enfermedad, se encontraron con los de Capitán. Un suspiro escapó de sus labios, y por primera vez en horas, una sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro. «Capitán», murmuró con una voz débil pero clara. Los paramédicos intercambiaron miradas de asombro. Los monitores junto a la camilla empezaron a mostrar un ligero aumento en su ritmo cardíaco. «Esto es increíble», dijo uno, ajustando el equipo. «Sus signos están mejorando». Mientras tanto, yo me acerqué lentamente, sintiendo una oleada de emociones. Por un lado, la alegría de ver al anciano reaccionar, pero por otro, la preocupación por Capitán, que ahora se desplomaba al lado de la camilla, agotado por el esfuerzo. Sus patas estaban cubiertas de heridas abiertas y jadeaba con dificultad. «Tenemos que ayudarlo», le dije a los paramédicos, pero ellos estaban demasiado ocupados estabilizando al anciano. Uno de ellos, compasivo, se agachó y revisó rápidamente a Capitán. «Está en shock y deshidratado, pero parece estable. Necesita atención veterinaria urgente». En ese caos llegó el personal del hospital, y al ver la escena, decidieron actuar. Llevaron al anciano a una sala de emergencias, y a Capitán lo trasladaron a un área temporal, prometiendo llamar a un veterinario. Yo seguí a Capitán sin poder apartar la vista de él. Mientras lo acariciaba, recordé todo lo que había pasado. Cómo lo encontré abandonado, cómo se convirtió en mi amigo, y ahora cómo había arriesgado su vida por alguien a quien amaba. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿O esto terminaría en otra pérdida? Dentro de la sala de emergencias, los médicos trabajaban en el anciano. Le explicaron a la familia, que había llegado poco después, lo sucedido.
Los hijos que lo habían obligado a abandonar a Capitán se mostraron conmovidos y arrepentidos al ver cómo el reencuentro había reactivado a su padre. Nunca debimos separarlos, admitió uno con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, el veterinario llegó y comenzó a atender a Capitán, limpiando sus heridas y administrándole fluidos. Es un milagro que haya sobrevivido a semejante travesía, comentó admirando su resistencia. Horas pasaron y yo esperaba ansioso en la sala de espera, alternando entre visitar al anciano y quedarme con Capitán. El anciano, gracias al estímulo emocional, empezó a mostrar una recuperación notable. Los médicos no podían creer cómo su estado había mejorado contra todo pronóstico. Capitán, por su parte, se recuperaba lentamente, pero su mirada seguía fija en la dirección del anciano, como si supiera que su misión no había terminado. ¿Podría este reencuentro sanar a ambos? ¿O las heridas del pasado eran demasiado profundas? Finalmente, los médicos permitieron que Capitán visitara al anciano en su habitación. Al entrar, el perro se acercó directamente a la cama y el anciano, ahora más consciente, extendió su mano para acariciarlo. Mi fiel amigo, susurró, y por primera vez en años vi lágrimas de felicidad en sus ojos. Los hijos, presentes en la habitación, prometieron no separarlos nunca más. Pero entonces surgió una pregunta. ¿Qué pasaría con Capitán ahora? ¿Volvería a las calles? ¿O encontraría un hogar definitivo? El hospital, impresionado por la historia, propuso adoptar a Capitán como perro de terapia para pacientes geriátricos. La idea era perfecta. Podría quedarse cerca del anciano y ayudar a otros. Yo, aunque feliz por él, sentía un vacío al pensar en despedirme. Después de todo, él se había convertido en parte de mi vida. ¿Estaría listo para dejarlo ir? ¿O nuestro vínculo era demasiado fuerte para romperse? Mientras reflexionaba, Capitán se acercó a mí y me lamió la mano, como si entendiera mis dudas. En ese momento, supe que, aunque todo cambiara, su lealtad nunca lo haría. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo terminaría esta historia de sacrificio y redención? La familia del anciano insistió en que yo siguiera siendo parte de la vida de Capitán, invitándome a visitas regulares. Acepté, aliviado, pero aún me preguntaba si esto sería suficiente para llenar el vacío que dejaría su partida. Los días siguientes, Capitán comenzó su nuevo rol en el hospital, acurrucándose junto a pacientes que, como el anciano, encontraban consuelo en su presencia. Cada vez que lo veía, recordaba esa persecución desesperada y cómo un acto de amor puro había cambiado tantas vidas. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Habría sido todo esto un feliz final? ¿O solo el comienzo de nuevos desafíos? Con el tiempo, el anciano se recuperó por completo, y Capitán se convirtió en una figura querida en el hospital. Pero yo no podía evitar preguntarme si algún día volveríamos a correr juntos por las calles de Monterrey, libres y felices como antes. Después de ese reencuentro milagroso en el hospital, las cosas empezaron a cambiar lentamente. El anciano, don Roberto, mostró una mejoría extraordinaria, y gran parte del crédito se lo daban a Capitán. Yo visitaba a ambos regularmente, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Ver a Capitán acostado junto a la cama de don Roberto, con esa paz en los ojos, me llenaba el corazón. Pero, ¿sería esto suficiente para sanar todas las heridas del pasado? Capitán se adaptó rápidamente a su nuevo rol como perro de terapia. Los pacientes geriátricos lo adoraban. Su presencia traía consuelo y alegría. Una señora mayor, que rara vez hablaba, empezó a sonreír cada vez que Capitán se acercaba. Los médicos notaron mejoras en el estado de ánimo de los pacientes, y hasta su presión arterial se estabilizaba. Era como si Capitán tuviera un don especial. Pero, ¿podría mantener este ritmo sin agotarse emocionalmente? Mientras tanto, yo seguía yendo al hospital casi a diario. A veces me sentaba en el jardín con Capitán, recordando nuestros paseos por Monterrey. Él parecía contento, pero en sus ojos aún veía un destello de tristeza.
Don Roberto, ahora recuperado, me agradecía por haber cuidado de Capitán. Usted le dio una segunda oportunidad, me decía. Pero yo sabía que Capitán nos había dado una lección sobre lealtad y amor incondicional. ¿Habría manera de devolverle todo lo que nos había dado? Un día el hospital organizó una ceremonia para reconocer oficialmente a Capitán como perro de terapia. Asistieron pacientes, familiares y personal médico. Don Roberto estaba allí, sonriente. Cuando le colocaron un pañuelo especial, Capitán movió la cola con entusiasmo. Yo desde atrás no pude evitar emocionarme. Pero entonces alguien preguntó, ¿y qué pasará si el perro ya no quiere hacer esto? La pregunta me dejó pensativo. ¿Y si Capitán anhelaba una vida más simple? Las semanas pasaron y Capitán se convirtió en una celebridad local. Noticias y redes sociales compartían su historia, inspirando a muchos. Recibí mensajes de personas que, tras oír sobre Capitán, decidieron adoptar perros abandonados. Era increíble cómo un solo acto de valentía podía tener tantas repercusiones. Pero con la fama vinieron nuevos desafíos. Algunos visitantes querían fotos con Capitán y a veces lo agobiaban. Él, siempre paciente, lo soportaba, pero yo notaba que se cansaba. ¿Estaríamos explotando su bondad sin darnos cuenta? Don Roberto, completamente recuperado, fue dado de alta, pero decidió quedarse como voluntario, ayudando en las terapias con Capitán. Juntos formaban un equipo inseparable. Sus hijos, arrepentidos, ahora apoyaban esta nueva vida e incluso donaron fondos al hospital. Parecía un final feliz, pero yo no podía sacarme de la cabeza una pregunta. ¿Y si Capitán extrañaba la libertad de las calles? Un atardecer, mientras paseaba con Capitán por los jardines, me senté y lo miré a los ojos. ¿Estás feliz aquí, amigo?, le pregunté. Él se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo. En ese momento, supe que, aunque su vida había cambiado, su esencia seguía siendo la misma, leal y llena de amor. ¿Pero sería capaz de adaptarse para siempre a esta rutina? ¿O llegaría el día en que anhelara correr libre otra vez? Los meses siguientes, Capitán continuó su labor ayudando a decenas de pacientes. Algunos se recuperaban, otros no, pero todos encontraban consuelo en su compañía. Yo admiraba su fortaleza, pero me preocupaba por el desgaste emocional. ¿Hasta cuándo podría soportar tanta carga? Una tarde, recibí una visita inesperada. Los antiguos dueños de Capitán llegaron al hospital para disculparse. Al verlos, él los olfateó con curiosidad, sin mostrar rencor. Ellos explicaron que tras mudarse, se arrepintieron profundamente. Capitán, en un gesto generoso, les lamió la mano. ¿Podría el perdón ser más fuerte que el abandono? Con el tiempo, el hospital expandió el programa de terapia y Capitán se convirtió en el embajador oficial. Incluso empezaron a entrenar a otros perros rescatados. Yo me involucré más ayudando en las sesiones y viendo el impacto positivo. Cada sonrisa que Capitán provocaba me recordaba por qué valía la pena. Pero en mis momentos a solas no podía evitar preguntarme, ¿y si algún día Capitán envejece y ya no puede hacer este trabajo? ¿Qué pasará entonces con él? La relación entre don Roberto y Capitán se fortaleció aún más. A menudo los veía sentados juntos en el jardín, compartiendo silencios elocuentes. Don Roberto me confesó que, gracias a Capitán, había encontrado una nueva razón para vivir. Él no solo me salvó la vida, me enseñó a perdonar, me dijo. Yo asentía, comprendiendo que esta historia iba más allá de un simple rescate. Era sobre redención y segundas oportunidades. Pero, ¿estábamos todos aprendiendo la lección? ¿O solo era un respiro temporal? Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que Capitán no solo siguió una ambulancia por 20 kilómetros, siguió el llamado de su corazón. Su sacrificio nos unió a todos. Sin embargo, mientras reflexiono, no puedo evitar preguntarme, ¿cuál será el próximo capítulo en la vida de este increíble perro? ¿Encontrará la paz definitiva que merece? ¿O siempre habrá nuevos desafíos que superar? Con el paso de los meses, la rutina en el hospital se volvió nuestra nueva normalidad.
Capitán seguía siendo esa luz para los pacientes, pero yo notaba pequeños cambios en él. A veces, al final del día, se quedaba mirando por la ventana, como si añorara esos atardeceres libres en Monterrey. Don Roberto, siempre a su lado, parecía notarlo también. Él ha dado tanto, ¿verdad?, me dijo una tarde, mientras acariciaba a Capitán. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Estábamos pidiendo demasiado de este héroe de 4 patas? Un día, durante una sesión de terapia, ocurrió algo que me dejó helado. Un paciente anciano, muy apegado a Capitán, falleció repentinamente mientras el perro estaba a su lado. Capitán se quedó allí, inmóvil, olfateando su mano sin vida durante minutos. Luego, se recostó a su lado y emitió un gemido tan desgarrador que todos en la habitación nos emocionamos. Fue la primera vez que lo vi expresar un dolor tan profundo. ¿Estaría sufriendo en silencio por todas las pérdidas que presenciaba? Esa noche no pude dormir. Me preguntaba si este trabajo, aunque noble, estaba dañando a Capitán emocionalmente. Al día siguiente, hablé con los psicólogos del hospital. Me explicaron que los perros de terapia pueden experimentar estrés por compasión y que necesitaban descansos regulares. Decidimos reducir sus horas de trabajo y darle más tiempo para jugar y relajarse. Capitán pareció agradecerlo, pero aún así, su mirada a veces se perdía en la distancia. ¿Sería esto suficiente o necesitaba un cambio más radical? Poco después, recibimos una oferta inesperada. Un refugio de animales quería que Capitán fuera el rostro de una campaña nacional contra el abandono. Implicaría viajes y más exposición pública. Al principio me entusiasmó la idea, pensando en el bien que podría hacer, pero cuando se lo propuse a don Roberto, él frunció el ceño. Capitán ya ha dado enough, dijo con firmeza. No queremos que se convierta en un producto. Me hizo reflexionar profundamente. ¿Estábamos priorizando la fama sobre su bienestar? Mientras debatíamos esto, Capitán empezó a mostrar signos de agotamiento físico. Cojeaba ligeramente de una pata trasera, recordatorio de esas heridas que nunca sanaron del todo. El veterinario lo examinó y nos dijo que, aunque estaba bien, la edad y el estrés podrían afectarlo a largo plazo. Es un perro mayor ahora, nos recordó. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Capitán ya no era el joven pastor alemán de 5 años. Había envejecido en este viaje. ¿Cuánto tiempo más podría continuar? Decidimos organizar una reunión familiar con don Roberto, sus hijos y el personal del hospital. Todos estábamos de acuerdo en una cosa: el bienestar de Capitán era lo primero. Propusimos crear una jubilación gradual, donde seguiría visitando pacientes, pero con menos frecuencia, y tendría más tiempo para descansar en un hogar estable. Don Roberto insistió en que ese hogar debería ser con él, en una casa cerca del hospital donde pudieran estar juntos. Sus hijos apoyaron la idea, ofreciéndose a ayudar con los cuidados. Parecía la solución perfecta, pero yo sabía que esto significaba que mi papel en la vida de Capitán disminuiría aún más. ¿Estaba listo para eso? Durante las semanas siguientes, comenzamos la transición. Capitán parecía más relajado en su nuevo entorno, pero extrañaba la rutina del hospital. A veces, cuando oía una sirena de ambulancia, se ponía alerta y miraba hacia la puerta, como si recordara esa persecución épica. Don Roberto y yo pasábamos horas hablando de esos días, riéndonos de los sustos y llorando por los momentos difíciles. Nunca olvidaré lo que hizo por mí, me decía don Roberto. Con los ojos brillantes, yo sentía lo mismo, pero una pregunta seguía rondando mi mente. ¿Habíamos hecho lo correcto al cambiar tanto su vida? Un día, mientras paseábamos por el jardín de la nueva casa, Capitán se detuvo de repente y se sentó, mirándome fijamente. Era como si quisiera decirme algo. Me agaché y lo abracé, sintiendo su calor familiar. «Gracias por todo, amigo», susurré. Él me lamió la cara, y en ese momento supe que, a pesar de todas las dudas, nuestro vínculo era eterno. Pero entonces, una idea cruzó mi mente.
Y si Capitán merecía una vida completamente diferente, lejos de hospitales y terapias. Hablemos con el equipo del hospital sobre la posibilidad de que Capitán se jubile por completo, viviendo como un perro normal con don Roberto. Todos estuvieron de acuerdo, reconociendo que se lo merecía. Planificamos una pequeña despedida en el hospital, donde pacientes y staff le dieron las gracias. Fue emocionante ver cómo tantas vidas habían sido tocadas por su valentía. Capitán, aunque cansado, movía la cola feliz, como si entendiera que era un nuevo comienzo. Pero, ¿sería capaz de adaptarse a una vida tranquila después de tanto drama? Ahora Capitán vive con don Roberto en una casa con jardín, donde pasa los días durmiendo al sol y jugando con pelotas. Yo los visito regularmente, y cada vez que voy, me recibe con ese entusiasmo que nunca cambia. Don Roberto está más feliz que nunca, y Capitán parece haber encontrado la paz que tanto merecía. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿y si este no es el final, sino solo otro capítulo en su increíble historia? Después de todo, un perro con un corazón tan grande siempre tendrá más que dar. A veces cuando miro a Capitán corretear en el jardín, recuerdo aquel día en que lo encontré abandonado y solo, y me pregunto si todo este viaje fue destinado a llevarlo a este momento de tranquilidad. Pero ¿qué pasará cuando don Roberto ya no pueda cuidarlo? ¿O si surgiera otra emergencia que requiriera su coraje una vez más? La vida es impredecible, y con un perro como Capitán, nunca se sabe qué sorpresas aguardan a la vuelta de la esquina. Mirando hacia atrás en esta increíble jornada, me doy cuenta de que la historia de Capitán es mucho más que un simple rescate. Es un testimonio viviente de cómo el amor y la lealtad pueden trascender cualquier obstáculo. Desde aquel día en que lo encontré abandonado en las calles polvorientas de Monterrey, su mirada triste me conmovió profundamente, y nunca imaginé que ese pastor alemán se convertiría en el héroe de una historia que cambiaría tantas vidas. Recuerdo cada momento con claridad. Cómo lentamente gané su confianza, nuestros paseos bajo el sol abrasador y esa tarde fatídica cuando las sirenas de la ambulancia despertaron algo en él que yo no podía comprender. Su determinación por seguir ese vehículo, a pesar del peligro y el dolor, me mostró una fuerza que va más allá de lo instintivo. Era puro amor, un lazo inquebrantable con don Roberto, su antiguo dueño, a quien no había visto en años. La persecución desesperada a través de 20 kilómetros de carreteras y calles fue un viaje de angustia y admiración. Yo corría tras él, con el corazón en la garganta, viendo cómo sus patas se desgarraban en el asfalto, pero él no se detenía. Cada vez que tropezaba o caía, se levantaba con una resiliencia que me dejaba sin palabras. En el hospital, cuando finalmente se reunió con don Roberto, fue como presenciar un milagro. El anciano, al borde de la muerte, abrió los ojos al sentir la familiaridad de su compañero, y su recuperación contra todo pronóstico médico fue un recordatorio poderoso de cómo las emociones pueden sanar donde la medicina a veces falla. Esos primeros días en el hospital fueron una montaña rusa de emociones. La alegría de ver a don Roberto mejorar, mezclada con el miedo por la salud de Capitán, cuyas heridas requerían atención urgente. Pero a través de todo, su espíritu nunca flaqueó. Incluso en su debilidad, encontraba consuelo en estar cerca de aquellos que amaba. Con el tiempo, Capitán se adaptó a su nuevo rol como perro de terapia en el hospital. Verlo interactuar con pacientes geriátricos, muchos de ellos solitarios y enfermos, era conmovedor. Observaba cómo su simple presencia iluminaba rostros apagados, cómo un lametón o un gesto de afecto podía levantar el ánimo de alguien que había perdido la esperanza. Los médicos y enfermeras a menudo comentaban cómo los signos vitales de los pacientes mejoraban después de sus visitas, y yo sentía un orgullo inmenso por este perro que, una vez abandonado, ahora daba tanto a los demás. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos de tristeza, como cuando un paciente fallecía y Capitán parecía entender la pérdida, quedándose quieto a su lado con una tristeza que me partía el corazón.
Esas experiencias me hicieron cuestionar si estábamos cargándolo con demasiado, pero siempre encontraba la fuerza para seguir, como si supiera que su misión era traer consuelo incluso en los momentos más oscuros. La fama de Capitán creció rápidamente. Su historia se compartió en noticias y redes sociales, inspirando a personas de todo el país a adoptar animales abandonados y a valorar los lazos que formamos con ellos. Recibí mensajes conmovedores de gente que, tras escuchar sobre Capitán, decidió dar una segunda oportunidad a un perro callejero, y eso me llenó de esperanza. Pero con la atención vinieron desafíos. A veces, los visitantes lo agobiaban con fotos y caricias, y yo me preocupaba por su bienestar. Don Roberto, siempre atento, se convirtió en su protector, asegurándose de que Capitán tuviera tiempo para descansar y jugar. Juntos formaban un equipo inseparable, y verlos en el jardín del hospital, compartiendo silencios llenos de significado, me recordaba que la verdadera felicidad reside en las conexiones simples y profundas. A medida que Capitán envejecía, notamos que su energía disminuía y que las secuelas de aquella persecución empezaban a afectarlo más. Cojeaba con frecuencia y el veterinario nos advirtió que, aunque estaba estable, necesitaba un ritmo de vida más tranquilo. Decidimos entonces planificar su jubilación gradual. Fue una decisión difícil, porque sabía que significaba que mi papel en su vida cambiaría, pero también era lo mejor para él. Don Roberto insistió en que Capitán se mudara con él a una casa cerca del hospital, donde pudieran disfrutar de una vida más pacífica. Sus hijos, que una vez lo habían separado de Capitán, ahora apoyaban esta idea con entusiasmo, donando tiempo y recursos para asegurar su comodidad. La transición fue emotiva. Organizamos una pequeña ceremonia de despedida en el hospital, donde pacientes, amigos de Capitán y veteranos empezamos a disfrutarlo. Personal, incluso algunos de los antiguos dueños de Capitán, se reunieron para agradecerle por todo lo que había hecho. Verlo allí, moviendo la cola con alegría, me hizo llorar de gratitud. Era como si entendiera que este no era un adiós, sino un nuevo comienzo. Ahora Capitán vive con Don Roberto en un hogar lleno de amor y tranquilidad. Paso a visitarlos regularmente, y cada vez que llego, me recibe con ese mismo entusiasmo que tenía cuando lo conocí, como si el tiempo no hubiera pasado. Don Roberto está más feliz que nunca. Me cuenta cómo pasan los días paseando por el jardín, jugando con pelotas y simplemente disfrutando de la compañía del otro. A veces, cuando miro a Capitán dormir plácidamente al sol, recuerdo aquel perro abandonado y me pregunto cómo un ser tan increíble pudo surgir de tanta adversidad. Su historia no solo trata sobre un rescate físico, sino sobre la redención emocional de todos los involucrados. Don Roberto encontró una razón para vivir. Yo aprendí sobre la lealtad incondicional, e incluso su familia original se reconcilió con el pasado. Pero a pesar de este aparente final feliz, no puedo evitar preguntarme qué depara el futuro. ¿Y si Don Roberto, debido a su edad, enfrenta problemas de salud que requieran más cuidados? ¿O si Capitán, en su vejez, desarrolla afecciones que necesiten atención especial? La vida es impredecible, y con un perro tan valiente, siempre existe la posibilidad de que surjan nuevos desafíos. Por ahora, sin embargo, elijo enfocarme en la belleza del presente, verlos reír juntos, compartir momentos de paz y saber que después de todo el caos han encontrado un refugio donde el amor lo cura todo. Esta experiencia me enseñó que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden tener un impacto enorme, y que los animales, con su pureza, a menudo nos muestran el camino hacia una vida más significativa. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más relatos emocionantes y compartir en los comentarios tus propias experiencias con mascotas heroicas. Tu apoyo ayuda a difundir mensajes de esperanza y bondad y quién sabe, tal vez la próxima historia de rescate sea la tuya.